Alejandro Romero se ajustó la corbata y miró su reloj. Las 7:15 de la tarde, la jornada laboral en el bufete de abogados llegaba a su fin, pero aún quedaban tareas para un par de horas más. La vista judicial de mañana por la mañana y los materiales del caso aún requerían un estudio minucioso. A los 42 años estaba acostumbrado a ese ritmo, cuando el trabajo absorbía todo el tiempo libre. La oficina en el tercer piso del viejo edificio madrileño era su segundo hogar. Tras la ventana ya se espesaba el crepúsculo de mayo y en la calle empezaba a refrescar. Alejandro se levantó de la mesa, se estiró y decidió bajar a la cafetería del primer piso por un café. Tenía energía para varias horas más de trabajo. Al entrar en la cafetería, pidió un café y un croissant. Se sentó en una mesa del rincón, disponiéndose a tomar algo. De repente oyó a sus espaldas: «Tío, déjame morder». Alejandro se dio la vuelta y se quedó inmóvil. Junto a la puerta de entrada de la cafetería, pegada a la pared, había una niña pequeña. Tendría unos 6 años, tal vez 7. El pelo oscuro despeinado y enredado, en las mejillas había rastros de suciedad y lágrimas. Pero lo que más le impresionó fueron los ojos, enormes, marrones, llenos de una tristeza adulta que no debería existir en un niño pequeño. La niña tenía en la mano una manzana a medio comer, evidentemente recogida en algún lugar de la calle. La ropa estaba sucia y rota, lo que una vez fue un bonito vestidito rosa ahora se había convertido en harapos. Los pies descalzos estaban arañados y la pequeña apenas se sostenía en pie por la debilidad. «Dios mío, pequeña, ¿qué te pasa?». Alejandro se puso en cuclillas para estar a la altura de la niña. «¿Dónde están tus padres?». La niña le tendió en silencio el corazón de la manzana. Las manos le temblaban y los labios estaban pálidos. Alejandro comprendió, la niña llevaba varios días sin comer. «¿Cómo te llamas?», preguntó con cuidado. «Mila», susurró la niña y volvió a pedir: «Tío, déjame morder». En ese momento algo le atravesó el corazón a Alejandro. Todos sus asuntos, todos los documentos urgentes y la vista de mañana quedaron instantáneamente en segundo plano. Tomó con cuidado a la niña en brazos, era tan ligera como una pluma. «Mila, ahora te vamos a dar de comer, ¿vale? Y luego encontraremos a tu mamá y papá». La niña asintió débilmente y se acurrucó contra su hombro. Alejandro sintió como su cuerpecito temblaba no solo de hambre, sino también de miedo. La dueña de la cafetería, una mujer mayor llamada Ana Serrano, exclamó al ver a la niña: «Dios santo, ¿qué ha pasado?». Inmediatamente se puso en movimiento, preparando leche caliente y bocadillos. «La encontré en la entrada», explicó brevemente Alejandro, sentando a Mila en una mesa. «La niña tiene hambre, parece que se ha perdido». Mila comía con avidez, pero con cuidado, como si temiera que le quitaran la comida. Alejandro la observaba y sentía como todo se le encogía por dentro de lástima. ¿Qué podía haberle pasado a una niña tan pequeña? ¿Dónde estaba su familia? «Mila, dime, ¿dónde vives?», preguntó suavemente cuando la niña hubo comido un poco. Ella levantó hacia él unos ojos llenos de miedo. «No lo sé», susurró. «Me escapé». «¿De quién te escapaste, pequeña?». Mila bajó los ojos y se calló. Alejandro comprendió que no debía presionarla. La niña evidentemente había pasado por algo terrible. «Bien», dijo. «Primero comemos, y luego hablamos». «Ana, ¿puede ser más leche?». Mientras Mila terminaba de comer, Alejandro reflexionaba sobre la situación. Había que dirigirse a la policía, era la única manera correcta de encontrar a los padres de la niña. Pero algo en el comportamiento de la pequeña le inquietaba. No estaba simplemente perdida, estaba aterrorizada. «Mila, te llevaré a la policía», dijo cuando la niña terminó de comer. «Allí hay gente buena que ayudará a encontrar a tu familia». La reacción de la niña fue instantánea y chocante.
Se apartó bruscamente de la mesa, los ojos se le dilataron de horror. No. Gritó. No puedo ir a la policía, tío. No puedo. Alejandro la miró desconcertado. Ana también se quedó inmóvil con una taza en las manos. Mila, ¿por qué no puedes? Los policías ayudan a los niños. No, no, no. La niña sacudió la cabeza, las lágrimas corrían por sus mejillas. Tío, te contaré un secreto, pero solo al oído. Solo a ti. Promete que no me llevarás allí. Alejandro vaciló. Comprendía que ocultar a una niña encontrada de las autoridades no estaba bien, pero el pánico en los ojos de la niña era tan sincero que no podía ignorarlo. Está bien, dijo finalmente. Cuéntame tu secreto. Mila se acercó a él. Alejandro se inclinó y la niña le susurró al oído algo que le heló la sangre en las venas. Se enderezó, sin poder pronunciar palabra. Los ojos se le dilataron de shock y la cara palideció. Lo que le había contado esta niña pequeña lo ponía todo patas arriba. Mila, logró decir con dificultad, ¿tú realmente viste eso? La niña sintió, sin apartar de él la mirada seria. De verdad, tío. Y además, se acercó de nuevo a su oído, mamá lo sabe. Ella le ayudaba. Alejandro sintió cómo la tierra se hundía bajo sus pies. El secreto que le había confiado Mila era tan terrible que no sabía qué hacer. El recurso habitual a la policía ahora parecía imposible, podría costarle la vida a la niña. Ana, dijo en voz baja, ¿podemos quedarnos aquí un rato? Necesito pensar. La mujer mayor asintió, aunque en sus ojos se leían preguntas. Alejandro tomó a Mila de la mano. Los deditos estaban fríos y temblaban. Comprendía que ahora era responsable no solo de la vida de esta niña, sino también de que la verdad triunfara. El secreto que le había confiado la niña abría tal abismo de maldad que las soluciones simples no funcionaban aquí. Pero una cosa sabía con certeza, no dejaría sola a Mila. Pasara lo que pasara después, protegería a esta niña. Alejandro instaló a Mila en el sofá de su oficina y la cubrió con su chaqueta. La niña se durmió rápidamente, sintiendo seguridad por primera vez en muchos días, al parecer. Él contempló largo rato su rostro pacífico, tratando de asimilar lo que había oído una hora antes. La historia contada por una niña de 6 años sonaba como una pesadilla. Pero los detalles que recordaba Mila eran demasiado precisos y terribles para ser inventados. 3 días antes, por la noche tarde, la niña no dormía y oyó sonidos extraños del sótano de su casa. El padrastro, Víctor Herrero, hacía algo allí desde la mañana hasta la noche. Mamá le dijo a Mila que papá estaba reparando el sótano, pero la niña tenía curiosidad. Bajó sigilosamente por la escalera y miró por una rendija de la puerta. Lo que vio cambió su vida para siempre. El padrastro cavaba un hoyo en el rincón del sótano y al lado yacía algo envuelto en una manta vieja. Mila no comprendió inmediatamente qué era, pero cuando el padrastro apartó la manta, vio una mano, y luego la cara de la tía Catalina, la vecina que había desaparecido una semana antes. La niña quiso gritar, pero instintivamente se tapó la boca con la mano. En ese momento su madre bajó al sótano. Víctor, ¿estás seguro de que nadie vio? Preguntó, y su voz era tranquila, profesional. Por supuesto. Vivía sola, nadie la echará de menos. Y el dinero del piso lo conseguiremos en un par de meses, cuando todo se calme. La madre ayudaba al padrastro a enterrar el cuerpo. Su propia madre ayudaba a enterrar a una mujer asesinada. Mila apenas logró llegar a su habitación, temblando de horror. Toda la noche no durmió, tratando de entender qué hacer. Los padres, las únicas personas en las que confiaba, resultaron ser asesinos. Al día siguiente la madre notó que la hija se comportaba de manera extraña. Mila, ¿qué te pasa? Preguntó durante el desayuno. Nada, mamá, murmuró la niña,
temiendo levantar los ojos. Pero por la noche, cuando el padrastro llegó del trabajo, Mila oyó la conversación de los padres en la cocina. Elena, me parece que la niña sabe algo, decía Víctor. Me mira de manera extraña. No te inventes cosas. Solo tiene 6 años. Precisamente por eso es peligrosa. Los niños parlotean cualquier cosa. ¿Y si le cuenta a alguien? ¿Y qué propones? Mila no oyó la respuesta, pero el tono del padrastro no presagiaba nada bueno. Esa misma noche recogió un poco de ropa en una mochilita pequeña y se escapó por la ventana. 2 días se escondió en casas abandonadas, comía lo que encontraba en los basureros, bebía agua de los charcos. Y esta mañana, completamente agotada, llegó al centro de la ciudad. Alejandro se levantó y se acercó a la ventana. La historia sonaba increíble, pero recordó los resúmenes de noticias de la última semana. La desaparición de Catalina Morales, 34 años, mujer soltera, propietaria de un piso de una habitación en un barrio residencial. La policía suponía que podría haberse ido con parientes, pero oficialmente aún no la habían declarado en busca. ¿Y si la historia de Mila era verdad? Se acercó silenciosamente a la niña dormida y examinó cuidadosamente su ropa. En el vestidito rosa, bajo la capa de suciedad, notó manchas oscuras. ¿Podría ser sangre? Alejandro sacó el teléfono y comenzó a buscar en internet. Víctor Herrero. Un nombre demasiado común, pero se añadía el barrio donde vivía la desaparecida Catalina Morales. Media hora después encontró en las redes sociales lo que buscaba. Víctor Herrero, 38 años, trabaja en construcción, vive con su pareja Elena Vega y la hija de esta de su primer matrimonio. Dirección, el mismo barrio donde desapareció Catalina. El corazón de Alejandro latía desenfrenadamente. Si la niña decía la verdad, entonces había sido testigo no solo de un asesinato, sino de un crimen cuidadosamente planeado con motivo de lucro. Matar a una vecina soltera por su piso requería cálculo frío y ausencia total de conciencia. Pero lo más terrible era que en el crimen participaba la madre de la niña. ¿Cómo pudo una mujer llegar a tal extremo? ¿Y qué estaba dispuesta a hacer con su propia hija para ocultar lo hecho? Alejandro comprendió por qué Mila tenía tanto miedo de la policía. Si se dirigían a ellos oficialmente, devolverían a la niña a los padres. Al no haber pruebas, considerarían su testimonio fantasía infantil. Y en casa la podría esperar la muerte. Miró el reloj, las 10:30 de la noche. Había que tomar una decisión. Se podía intentar encontrar a un policía honesto en quien confiar. Pero ¿cómo saber en quién confiar? ¿Y si en la policía había gente relacionada con Herrero? Alejandro se acercó a la caja fuerte y sacó de allí una vieja cámara digital. Era abogado y conocía el valor de las pruebas. Si la historia de Mila era verdad, entonces en el sótano de la casa de Herrero se encontraba ahora el cuerpo de Catalina Morales. Había que comprobarlo y documentarlo. Pero ante todo, asegurar la seguridad de la niña. Mila despertó y miró asustada alrededor. ¿Alejandro? Le gritó. ¿Estás aquí? Aquí estoy, pequeña, se sentó a su lado. Mila, te creo. Y te voy a ayudar. Pero necesito comprobar algo. ¿Vas a ir a su casa? Preguntó asustada la niña. No exactamente. Quiero mirar ese sótano del que me contaste. Pero primero necesito colocarte en un lugar seguro. Mila se agarró fuertemente a su mano. No me dejes, Alejandro. Tengo miedo. No te voy a dejar, dijo firmemente Alejandro. Pero tenemos que ser muy cuidadosos. Tus padres seguramente te están buscando. ¿Y si comprenden que conoces su secreto? No terminó la frase, pero Mila ya entendía todo. Para una niña de 6 años era sorprendentemente madura. Alejandro, dijo en voz baja, ¿tú no tienes miedo?
Alejandro miró sus ojos marrones serios y respondió honestamente. Tengo miedo, Mila. Mucho miedo. Pero a veces hay que hacer lo que es correcto, aunque dé miedo. La niña asintió, como si esa explicación la satisficiera completamente. Alejandro comprendía que los próximos días determinarían no solo el destino de Mila, sino también el suyo propio. Ya no podía vivir la vida tranquila de un abogado exitoso, sabiendo que en algún lugar cerca andaban asesinos sueltos y una niña pequeña estaba en peligro mortal. Mañana por la mañana comenzaría su propia investigación. Y que Dios le ayudara a encontrar las pruebas que salvarían a Mila y castigarían a los culpables. Por la mañana Alejandro llevó a Mila donde su hermana Olga, que vivía en el barrio vecino. Explicar la situación no fue fácil, pero Olga, madre de 2 hijos, comprendió inmediatamente la gravedad de la situación. Dios mío, Alejandro, ¿en qué te has metido?, susurró, mirando a la niña pálida y asustada. Aún no lo sé, reconoció honestamente. Pero esta niña necesita ayuda. Olga, ¿puedes tenerla en casa un par de días? No la saques a la calle, no le digas a nadie que está aquí. Olga miró a Mila, que se pegaba a la pared, temerosa de la gente extraña. Por supuesto, dijo. Pero ten cuidado. Si todo esto es verdad, lo comprobaré. Hoy mismo. Alejandro se puso en cuclillas delante de Mila. Pequeña, la tía Olga es muy buena. Cuidará de ti mientras yo me ocupo de tu historia. Te quedarás aquí y no saldrás a ningún sitio, ¿vale? Mila asintió, pero en sus ojos había pánico. ¿Y tú volverás? Sin falta. Esta noche. Te lo prometo. Después del desayuno Alejandro fue a la biblioteca del barrio, donde se podía trabajar tranquilamente en Internet sin dejar rastros en su oficina. Lo primero que hizo fue estudiar todo lo que pudo encontrar sobre la desaparecida Catalina Morales. La información era poca. Catalina trabajaba de contable en una empresa pequeña, vivía sola en un piso de una habitación heredado de la abuela. No tenía padres, los parientes más cercanos eran primos hermanos que vivían en otras ciudades. Precisamente por eso su desaparición no se notó inmediatamente. La última vez que la vieron fue el lunes, 15 de mayo, cuando volvía del trabajo a casa. El 16 de mayo no apareció en el trabajo, pero el jefe pensó que estaba enferma. Solo el 18 de mayo, cuando Catalina no respondía a las llamadas ya el tercer día, los colegas se preocuparon. Alejandro encontró la dirección, calle del Bosque, casa 47, piso 23. Casa de construcción antigua, edificio de 5 pisos sin ascensor. Según los datos que pudo encontrar en fuentes abiertas, Víctor Herrero con la familia vivía en la casa 45 de la misma calle. Casas vecinas. Mila decía la verdad. Durante el día Alejandro fue a la calle del Bosque y examinó ambas casas. La casa 47 parecía abandonada, en varios pisos habían tapiado las ventanas, el portal necesitaba reparación. Lugar ideal para un crimen, pocos testigos, los vecinos apenas se conocían entre sí. La casa 45 estaba en un estado algo mejor. Alejandro se paseó alrededor, estudiando la distribución. Si Mila tenía razón, entonces el sótano debía ser accesible desde el piso de la planta baja o a través de una entrada separada desde el patio. Encontró una vieja puerta metálica al sótano en la parte trasera de la casa. La cerradura era nueva, evidentemente puesta recientemente. Esto le inquietó. ¿Para qué cambiar la cerradura en un sótano abandonado? Por la noche Alejandro volvió donde su hermana. Mila le recibió en la puerta, su rostro se iluminó con una sonrisa. Alejandro. ¿Has vuelto? Lo prometí, la abrazó. ¿Cómo van las cosas? ¿La tía Olga se porta bien contigo? Sí, es buena. Me dio juguetes y me dio de comer sabroso. ¿Y tú qué has averiguado? Alejandro se cruzó de miradas con Olga. ¿Cómo explicar a la niña que su relato empezaba a confirmarse? Mila,
encontré esa casa de la que hablaste. Mañana intentaré saber más. ¿Vas a ir al sótano?, preguntó asustada la niña. Posiblemente. Pero no te preocupes, tendré cuidado. Por la noche, cuando Mila se durmió en el sofá del cuarto de los niños junto a los sobrinos de Alejandro, él habló largo rato con su hermana. Alex, ¿no será mejor dirigirse a la policía de todas formas?, proponía Olga. Una niña no puede llevar tal responsabilidad. ¿Y si la devuelven a los padres?, objetó Alejandro. Olga, ¿has visto cómo tiene miedo? Esto no es invención infantil. Algo terrible le ha pasado. Pero tú no eres Sherlock Holmes. ¿Cómo vas a investigar un asesinato? Aún no lo sé, reconoció. Pero lo intentaré. Tengo contactos, conozco a investigadores. Si encuentro aunque sea alguna prueba, podré dirigirme a aquellos en quienes confío. Al día siguiente, en sábado, Alejandro decidió arriesgarse. Sabía que Víctor Herrero trabajaba en construcción y los fines de semana solía estar en casa. Había que esperar el momento en que la familia saliera de casa. Aparcó en un callejón desde donde se veía el patio de la casa 45 y se puso a esperar. A las 11 de la mañana salió del portal un hombre corpulento de unos 40 años, según la foto en la red social, era Víctor Herrero. Media hora después apareció una mujer con bolsas de la compra, probablemente Elena Vega, la madre de Mila. Alejandro esperó otra hora más, asegurándose de que no había nadie en el piso, luego se acercó cuidadosamente a la puerta del sótano. La cerradura era sólida, pero Alejandro tenía ciertas habilidades, en los años de estudiante trabajaba de cerrajero a tiempo parcial. 20 minutos después la cerradura cedió. Alejandro encendió la linterna y bajó al sótano. Lo que vio le hizo apoyarse en la pared del SOC. En el rincón del sótano había una albañilería fresca, ladrillos, cemento, todo aún húmedo. Al lado yacían herramientas, pala, pico, sacos de cemento. Pero lo más terrible era que en el aire colgaba un olor dulzón que Alejandro reconoció. Olor de descomposición. Mila decía la verdad. Aquí estaba enterrado un ser humano. Alejandro sacó la cámara y empezó a fotografiar todo lo que veía: paredes, herramientas, albañilería fresca. Cada foto podía convertirse en prueba para la investigación. De repente oyó el sonido de una puerta que se abría arriba. Alguien había vuelto a casa antes de tiempo. Pasos pesados bajaban por la escalera al sótano. ¿Quién está aquí?, resonó una voz masculina áspera. Alejandro apagó la linterna y se quedó inmóvil en la oscuridad. Los pasos se acercaban. En la mano solo tenía la cámara, no tenía nada con que defenderse. Sé que hay alguien aquí, continuó la voz. Mejor sal tú mismo, no me obligues a buscar. La luz de una linterna le dio a Alejandro en los ojos. En el umbral de la puerta estaba Víctor Herrero, en la mano tenía un martillo de construcción. Vaya, vaya, sonrió malvadamente. Apareció un curioso. Venga, levanta las manos para que las vea. Alejandro levantó lentamente las manos, escondiendo la cámara a la espalda. Me he perdido, intentó mentir. Buscaba al conserje, la puerta estaba abierta. ¿Así? Herrero se acercó más. ¿Y quién rompió la cerradura? ¿Se rompió sola? Alejandro comprendió que le habían pillado. Lo único que le preocupaba ahora era la seguridad de Mila. Si este hombre se enteraba de que la niña había contado sobre el crimen. Escucha, hombre, dijo Herrero, jugando con el martillo, has aparecido aquí muy inoportunamente. Muy inoportunamente. Alejandro trató de mantener la calma, aunque el corazón le latía como loco. Víctor Herrero estaba entre él y la única salida del sótano, blandiendo el martillo y evidentemente pensando qué hacer con el huésped no invitado. No lo ha entendido bien, empezó cuidadosamente Alejandro, hablemos como personas civilizadas. Soy abogado, me llamo Alejandro Romero. No quería causar daño,
simplemente. ¿Abogado? Le interrumpió Herrero, y en la voz se oyeron nuevas notas. Esto es aún peor. ¿Quién te ha enviado? ¿Qué buscas aquí? Nadie me ha enviado. Buscaba un sitio para aparcar, noté el sótano abierto, decidí echar un vistazo. Miente más, sonrió malvadamente Herrero. Rompiste la cerradura a propósito, sacaste la cámara. ¿Crees que soy ciego? Alejandro comprendió que las mentiras no ayudarían. El hombre delante de él no parecía tonto y la situación se volvía crítica. Bien, dijo, diré la verdad. Me ocupo de investigación privada de la desaparición de Catalina Morales. Sus parientes me contrataron para encontrarla. Los ojos de Herrero se entornaron. ¿Qué parientes? No tenía a nadie. Resulta que sí los tenía, mintió Alejandro. Un primo de San Sebastián. Se preocupa mucho por la hermana. Herrero calló, reflexionando sobre lo oído. Alejandro sentía como el sudor le corría por la espalda. Una palabra incorrecta y el martillo caería sobre su cabeza. Entiendo, dijo finalmente Herrero. Entonces comprendes que has visto demasiado aquí. No he visto nada, dijo rápidamente Alejandro. Solo examinaba el sótano. Ninguna pista, ninguna prueba. Dame la cámara. Alejandro no tenía elección. Tendió lentamente la cámara digital. Herrero la tomó con una mano, sin soltar el martillo de la otra. A ver, veamos qué tenemos aquí, encendió la visualización de las fotos tomadas. La cara se le ensombreció. Eres listo, abogado. Buenas fotos han salido. Herrero se metió la cámara en el bolsillo. ¿Sabes qué? Dijo pensativo, el problema es que ya sabes. Y no puedo permitir que alguien sepa. Yo, estoy dispuesto a olvidar todo lo que he visto, se apresuró a decir Alejandro. Diré a los parientes que las pistas llevaron a un callejón sin salida, cerrarán el caso. Ajá, por supuesto. Y dentro de una semana traerás aquí a los policías. ¿Crees que nací ayer? Herrero dio un paso adelante, levantando el martillo. Espera, gritó Alejandro. Tengo una propuesta que te interesará. ¿Qué propuesta? Sé cómo hacer que las búsquedas de Catalina Morales cesen para siempre. Oficialmente, legalmente. Herrero se detuvo. Explícate. Soy abogado, tengo contactos en los órganos de orden público. Puedo organizar el asunto de manera que la desaparición de Morales se atribuya a una marcha voluntaria donde parientes lejanos. Incluso puedo fabricar documentos falsos, cartas, billetes. Cerrarán el caso y nadie más la buscará. Alejandro inventaba febrilmente el plan sobre la marcha, con tal de ganar tiempo. ¿Y qué ganarás tú con esto? Preguntó desconfiado Herrero. Dinero. Mucho dinero. Y la garantía de que nadie más escarbará en esta dirección. ¿Cuánto necesitas? 500.000, dijo rápidamente Alejandro. Por esa suma garantizo seguridad completa. Es mucho. ¿Por una vida humana y una vejez tranquila? Calderilla. Herrero bajó el martillo. Bien. Pero ahora no tengo tal dinero. Dame tiempo, una semana. Bien, accedió Alejandro. Pero hasta entonces debo estar seguro de mi seguridad. Si me pasa algo, los documentos sobre nuestro acuerdo llegan automáticamente a la fiscalía. ¿Qué documentos? Copias de las fotografías de este sótano, que ya hice antes, esquema del piso de Morales. Todo está en una caja fuerte, a la que tiene acceso mi socio. Si no aparezco mañana por la noche, abrirá la caja fuerte. Por supuesto, ningún socio tenía a Alejandro, pero Herrero no podía saberlo. Eres listo, masculló Herrero. Vale. Subimos. Pero recuerda, si engañas. No engañaré. Me importa más mi vida. Subieron del sótano.
En la calle Alejandro se sintió más seguro, aquí había gente, testigos. Herrero no haría nada a la vista de todos. Nos vemos dentro de una semana, dijo Herrero. El sábado, aquí mismo, a las 2 de la tarde. Habrá dinero. Bien, asintió Alejandro. Se separaron en direcciones diferentes. Alejandro llegó hasta su coche, se sentó al volante y se quedó varios minutos simplemente sentado, respirando profundamente. Las manos le temblaban por el estrés vivido. Comprendía que había conseguido una tregua de solo una semana. Herrero no iba a pagarle dinero, simplemente había ganado tiempo para pensar cómo deshacerse del testigo peligroso. O tal vez ya ahora estaba planeando cómo desaparecer. Pero lo más importante, Alejandro había obtenido confirmación. Catalina Morales estaba muerta, su cuerpo en el sótano de la casa 45. Ahora había que decidir qué hacer con esta información. De camino donde su hermana reflexionaba sobre las variantes. El recurso directo a la policía era arriesgado, sin pruebas contundentes sus declaraciones podían no tomarse en serio, y Herrero, sintiendo el peligro, habría tenido tiempo de destruir todos los rastros y esconderse. Hacía falta otro plan. Un plan que garantizadamente llevara a los criminales ante la justicia y asegurara la seguridad de Mila. En casa le esperaba una hermana preocupada. Alex, gracias a Dios. Ya pensaba. Tanto tiempo sin volver. Perdona, se alargaron los asuntos. ¿Cómo está Mila? Tranquila. Jugó con los niños, ayudó a preparar la comida. Pero todo el tiempo preguntaba cuándo volverías. Alejandro encontró a Mila en el cuarto de los niños. Estaba sentada en el suelo, armando un puzzle con los sobrinos de Alejandro. Alejandro. Corrió hacia él. ¿Encontraste a la tía Catalina? Alejandro se sentó junto a ella. Mila, tenemos que hablar seriamente. Lo que me contaste, es verdad. Encontré el lugar donde la escondieron. La cara de la niña se puso seria. ¿Y ahora qué pasará? Ahora castigaremos a la gente mala. Pero será difícil y peligroso. ¿Estás dispuesta a ayudarme? Mila asintió con decisión. Estoy dispuesta. La tía Catalina era buena. Bien. Entonces mañana empezaremos a actuar. Pero recuerda, pase lo que pase, estaré a tu lado. Esa noche Alejandro casi no durmió, elaborando el plan. Tenía una semana para reunir pruebas irrefutables y encontrar la manera de transmitirlas a los órganos de orden público de forma que Herrero no pudiera evitar el castigo. Pero lo principal, debía proteger a Mila. Esta niña pequeña le había confiado su vida y no podía fallarle. El domingo por la mañana Alejandro reunió un consejo de familia. En la mesa de la cocina se sentaron él, su hermana Olga y el marido de esta, Domingo. Mila jugaba en la habitación contigua con los niños, decidieron no iniciarla por ahora en todos los detalles del plan. Así pues, comenzó Alejandro, la situación es la siguiente. La niña dice la verdad. En el sótano de la casa de la calle del Jardín está enterrado el cuerpo de una mujer asesinada. El asesino sabe que yo lo sé y dentro de una semana planea eliminarme. Olga palideció. Alex, ¿no sería mejor dirigirse a la policía de todas formas? ¿Inmediatamente? El problema es que no tengo pruebas férreas, explicó Alejandro. Me quitaron la cámara y el testimonio de una niña de 6 años el tribunal puede no tomarlo en consideración. Herrero tendrá tiempo de esconderse o destruir el cuerpo. ¿Y qué propones? Preguntó Domingo. Hay que pillarle con las manos en la masa. Obligarle a confesar en presencia de testigos o grabar la confesión en una grabadora. Pero eso es increíblemente peligroso. Exclamó Olga. Es más peligroso dejar todo como está, objetó Alejandro. Este hombre ya ha matado a una persona. ¿Qué le impedirá matar a otra más? Y Mila vivirá toda la vida con miedo. Discutieron varias variantes.
Domingo, que trabajaba en una empresa de seguridad, propuso atraer a sus conocidos. Tengo un amigo en la policía criminal, dijo. Un policía honesto no está en nómina de los bandidos. Se puede intentar a través de él. ¿Cómo se llama? Se interesó Alejandro. Ignacio Esteves, mayor de policía. Servimos juntos desde los tiempos del ejército. ¿Puedes organizar un encuentro? Por supuesto. Pero exigirá motivos fundados para iniciar un caso. Alejandro reflexionó. Tenía un plan, pero requería coordinación exacta y no poco valor. Escuchad, dijo, ¿y si obligamos a Herrero mismo a llevarnos a las pruebas? ¿Cómo? El sábado me espera, supuestamente para entregarme $500,000. ¿Y si llevo allí a un policía? Le diré a Herrero que es mi cómplice, que ayudará a ocultar el asunto. Arriesgado, negó con la cabeza Domingo. ¿Y si huele la trampa? Entonces grabaremos nuestro encuentro en la grabadora. Intentaremos sacarle la verdad limpia. Olga se levantó y se acercó a la ventana. Alex, ¿y si algo sale mal? ¿Y él comprende que es una trampa? Entonces al menos tendremos grabación de su confesión. Eso bastará para iniciar un caso penal. Por la noche vino a verles Ignacio Esteves, un hombre fornido de unos 40 años. Alejandro le contó detalladamente toda la historia. Comprenda, mayor, concluyó, tenemos testigo, móvil, lugar aproximado del crimen. Pero hacen falta pruebas contundentes. Esteves calló largo rato, reflexionando sobre lo oído. La historia es extraña, dijo finalmente. Por una parte, las declaraciones de una niña. Por otra parte, los detalles son muy concretos. Y la desaparición de Morales es un hecho. ¿Ayudará? Preguntó Alejandro. Oficialmente no puedo hacer nada sin sanción de los órganos de orden público. Pero extraoficialmente, Esteves cayó. Puedo ir con ustedes a esa cita. Encubierto, como su cómplice. Si logramos grabar la confesión o encontrar pruebas, inmediatamente detendremos al sospechoso. ¿Y si sospecha la trampa? Improvisaremos. Lo principal es asegurar la seguridad de la niña. ¿Dónde está ahora? Aquí, en la habitación contigua. ¿Puedo hablar con ella? Alejandro llamó a Mila. La niña entró tímidamente en la cocina y se escondió tras su espalda. Mila, dijo suavemente Esteves, poniéndose en cuclillas, me llamo tío Ignacio. Soy policía. Alejandro me contó tu historia. Mila se asomó por detrás de la espalda de Alejandro. ¿Ayudarás a Alejandro? Lo intentaré. Pero necesito tu ayuda. Debes contarme todo lo que recuerdas. ¿Puedes? Mila asintió y empezó a contar. Esteves escuchaba atentamente, haciendo a veces preguntas aclaratorias. La niña recordaba sorprendentemente muchos detalles, la hora cuando ocurrió el asesinato, las palabras que decían el padrastro y la madre, incluso en que iba vestida la víctima. Mila, preguntó Esteves, ¿recuerdas que había en el sótano además de la tía Catalina? Había cajas, muebles viejos, una bicicleta rota. Y también sacos con algo gris. ¿Con cemento? Probablemente. Víctor le decía a mamá que había que comprar más cemento para hormigonar el suelo. Esteves se cruzó de miradas con Alejandro. Esto está bien, dijo. Si hormigonaron el suelo, significa que el cuerpo aún está allí. El cadáver en una semana no se descompondrá completamente, la pericia podrá establecer la identidad. ¿Entonces nos ayudará? Preguntó Alejandro. Ayudaré. Pero la condición es que el sábado la niña se quede aquí, en seguridad. Y si algo sale mal, inmediatamente llamo a refuerzos. Discutieron los detalles de la operación. Esteves debía presentarse como investigador corrupto, dispuesto a ocultar cualquier caso por dinero. Alejandro le llevaría al encuentro con Herrero como garantía de que el trato se haría.
Lo principal, subrayó Esteves, es no hacer heroicidades. Nuestra tarea es grabar la confesión y en lo posible encontrar pruebas. Si hay amenaza a la vida, inmediatamente llamo a una patrulla. Por la noche, cuando Mila se durmió, Alejandro se quedó largo rato sentado junto a su cama. Esta niña pequeña había cambiado toda su vida. Aún una semana antes era un abogado normal que solo pensaba en sus asuntos y honorarios. Y ahora se preparaba para arriesgar la vida para proteger a una niña y castigar a los asesinos. Alejandro, susurró de repente Mila, ¿no duermes? No duermo, pequeña. ¿Y si nos pillan? No nos pillarán. El tío Ignacio es muy buen policía. Nos protegerá. ¿Y luego qué será de mí? Alejandro le acarició la cabeza. Luego vivirás con gente buena, que te querrá. Irás al colegio, jugarás con amigos, y nadie nunca más te hará daño. ¿Y tú me visitarás? Sin falta. Ahora somos familia, ¿verdad? Mila sonrió y cerró los ojos. En unos minutos ya dormía con sueño infantil tranquilo. Y Alejandro siguió sentado al lado, reflexionando sobre la operación que se avecinaba. Quedaban 5 días hasta el sábado. 5 días para planearlo todo cuidadosamente y no cometer errores. Porque los errores podían costar la vida no solo a él, sino también a esta niña inocente que le había confiado su destino. El lunes transcurrió en preparación tensa. Esteves trajo aparatos profesionales para grabación secreta, una grabadora miniatura que se podía esconder en el bolsillo y una videocámara del tamaño de un botón. Estos son los últimos modelos, explicó. La grabación va a la tarjeta de memoria, calidad excelente. Aunque nos registren, encontrar estas cosas es prácticamente imposible. Alejandro se entrenaba en usar la técnica. Había que aprender a encender la grabación disimuladamente y del mismo modo disimulado transmitir señales a Esteves. Recuerde, instruía el mayor, nuestro objetivo es obligar a Herrero a contar sobre el crimen. Lo mejor de todo es llevarnos al lugar del enterramiento. Si abre el sótano en nuestra presencia, será prueba férrea. ¿Y si sospecha la trampa? Entonces actuamos según la situación. Tengo arma reglamentaria, pero la aplicaré solo en caso extremo. El martes fueron a la calle del Bosque y estudiaron detalladamente el terreno. Esteves marcó todos los posibles caminos de retirada y lugares donde se podía esconder el grupo de captura. Si todo va según el plan, dijo, mi gente esperará en el patio vecino. A mi señal se acercarán en 5 minutos. El miércoles pasó algo inesperado. A Alejandro le llamó al móvil un número desconocido. Diga, Romero. En el auricular resonó la voz conocida de Herrero. Escucho. Se aplaza el encuentro. No el sábado, sino mañana, el jueves. A la misma hora, en el mismo lugar. ¿Por qué? Se tensó Alejandro. ¿Y a ti para qué saberlo? ¿Vienes o no? Vengo. Con la persona, el socio, como acordamos. Pues muy bien. Y recuerda, nada de tonterías. Herrero colgó. Alejandro inmediatamente se puso en contacto con Esteves. Ignacio, tenemos un problema. El encuentro se aplaza para mañana. Maldita sea. Se maldijo el mayor. ¿Por qué cambió los planes? No lo sé. Tal vez sintió que algo no iba bien. O se prepara para alargarse. Hay que actuar rápidamente. Se reunieron urgentemente en casa de Olga y revisaron el plan. Casi no queda tiempo para preparación, dijo Esteves. El grupo de captura lo organizaré, pero será pequeño, solo 3 personas. ¿Y si Herrero trajo refuerzos? Entonces esperaremos tener suerte. Por la noche Alejandro habló largo rato con Mila. Pequeña, mañana será un día muy importante. Intentaremos atrapar a los que hicieron daño a la tía Catalina. ¿Y es peligroso? Preguntó la niña.
Un poquito peligroso. Pero el tío Ignacio es muy buen policía, nos protegerá. ¿Y si te pasa algo? Alejandro se sentó junto a ella. Mila, quiero que sepas, pase lo que pase, no te quedarás sola. La tía Olga y el tío Domingo cuidarán de ti. Y el tío Ignacio te encontrará una familia buena. Pero yo quiero quedarme contigo. Y yo quiero que te quedes conmigo. Por eso mañana haremos todo correctamente y la gente mala no podrá hacer daño a nadie más. Mila le abrazó. Alejandro, eres la persona más buena del mundo. El jueves por la mañana Alejandro despertó temprano. Quedaban varias horas hasta el encuentro, pero ya no podía dormir. Comprobó el equipamiento por última vez, todo funcionaba correctamente. A la 1:30 se acercó a la casa Esteves. Iba vestido con traje caro y parecía un funcionario próspero. ¿Listo?, preguntó. Listo. Entonces vámonos. Y recuerda, soy tu conocido investigador, Miguel Herrera. Nos conocemos desde hace 3 años, juntos hemos hecho varios asuntillos turbios. Por el camino repasaron una vez más la leyenda y las posibles variantes de desarrollo de los acontecimientos. Lo principal, subrayó Esteves, es no ponerse nervioso. Herrero no debe sospechar la trampa. Aparcaron a 2 manzanas de la casa 45. Mi gente ya está en posiciones, comunicó Esteves, recibiendo un SMS. En cuanto de la señal, estarán aquí en 3 minutos. A las 2 de la tarde se acercaron a la casa 45. Herrero ya les esperaba en el patio, fumaba un cigarrillo y miraba nerviosamente a los lados. Romero. Le gritó. ¿Y este quién es? Miguel Herrera, se presentó Esteves, tendiendo la mano. Investigador de la fiscalía. Alejandro me lo contó todo. Herrero le miró desconfiado. ¿Y tiene documentos? Esteves sacó una identificación falsa, trabajo de calidad, indistinguible de la verdadera. Aquí tiene. Herrero examinó atentamente el documento y se lo devolvió. ¿Trajeron dinero?, preguntó Alejandro. Herrero mostró una cartera. Todo, como acordamos. 500,000. Vamos, hablemos en un lugar más tranquilo. Herrero les llevó hacia la puerta del sótano. A Alejandro todo se le encogió por dentro, ¿de verdad que el plan funcionaría? Solo tengan en cuenta, dijo Herrero, sacando las llaves, si me engañan, no tengo nada que perder. Y tengo amigos que les encontrarán donde sea. Somos gente seria, respondió tranquilamente Esteves. Nos conviene la colaboración a largo plazo. Herrero abrió el sótano y encendió la luz. Alejandro disimuladamente apretó el botón de grabación. Pasen, dijo Herrero. Ahora les enseñaré todo. Bajaron al sótano. Alejandro inmediatamente notó los cambios, el suelo de hormigón era fresco, no viejo. ¿Ven? Herrero señaló el suelo. Aquí está tumbada Catalina Morales. Enterrada profundamente, encima hormigón echado. Nadie nunca la encontrará. Esteves encendió la linterna e iluminó el suelo. ¿Cuándo ocurrió esto? Hace 10 días. El 19 de mayo, por la noche. Cuente con más detalle, pidió Esteves. Necesito conocer todos los detalles para hacer correctamente los documentos. Herrero empezó a contar con gusto. Evidentemente, quería presumir de su inteligencia. Todo fue simple. La Catalina vivía sola, dinero tenía bastante, piso en el centro, ahorros. Y parientes ninguno. Yo primero me acerqué a ella, pensé, me casaré y todo será mío. ¿Pero se negó? No es que se negara, pero andaba con evasivas. Y a mí ya me cansé de esperar. Decidí actuar rápido. Alejandro escuchaba y se horrorizaba de la frialdad con que este hombre contaba sobre el asesinato. ¿Cómo ocurrió exactamente?, preguntó Esteves.
Vine a su casa por la noche, dije que se había roto una tubería, había que cortar el agua en el sótano. Vino conmigo. Y en el sótano Herrero hizo un gesto característico con la mano. Rápido y silencioso. ¿Y su mujer sabía? Elena ayudó. Primero tuvo miedo, y luego comprendió, el dinero nunca sobra. Me ayudó a cavar el hoyo, amasó el cemento. ¿Y la hija de ella? La cara de Herrero se ensombreció. ¿Y de dónde sabes de la hija? Esa mocosa lo vio todo. Espiaba entonces. Pensé que no se había dado cuenta, pero yo lo vi todo. Luego 2 días tuve miedo, de repente le cuenta a alguien. Y al tercer día se escapó. ¿La buscan? Por supuesto que la busco. Dijo malvadamente Herrero. La mocosa es peligrosa. Vio mucho, sabe mucho. La encuentre y se acabó el problema. Alejandro sintió cómo le corría frío por la espalda. Este hombre planeaba fríamente matar a una niña de 6 años. Víctor, dijo cuidadosamente Esteves, ¿dónde están ahora los documentos del piso de Morales? En casa, en la caja fuerte. Mañana presentaré documentos para herencia de una parienta lejana. Elena hará el papel de sobrina de Siberia. Inteligentemente inventado, elogió Esteves. ¿Y los vecinos no sospechan nada? ¿Qué vecinos? Agitó la mano Herrero. La mitad de los pisos vacíos, el resto viejos sordos. Nadie vio ni oyó nada. Esteves asintió y disimuladamente hizo a Alejandro la señal convenida, era hora de terminar. Bien, Víctor, dijo. Nos ha convencido. Se puede ocultar el asunto. Deme el dinero. Herrero tendió la cartera. Alejandro la abrió y empezó a contar el dinero, inmediatamente determinó que solo los billetes de arriba eran auténticos y el resto del banco de la broma. Pero no lo demostró. Excelente, dijo satisfecho. Entonces, de acuerdo. Víctor Herrero, dijo en voz alta Esteves, sacando del bolsillo la identificación, queda arrestado por sospecha de asesinato de Catalina Morales. Tiene derecho a guardar silencio. La cara de Herrero se desfiguró de ira y shock. ¿Qué? ¿Quiénes son ustedes? Mayor de policía Esteves le mostró la identificación verdadera. Y su confesión está grabada en la grabadora. Herrero intentó lanzarse hacia la salida, pero Esteves rápidamente le cortó el paso. Quieto. Manos en la nuca. Me han tendido una trampa. Gritó Herrero, volviéndose hacia Alejandro. Me las pagarás. A nadie se las vas a pagar, dijo tranquilo Esteves, poniéndole las esposas. Pasarás el resto de la vida en la cárcel. En ese momento bajaron al sótano 3 policías, el grupo de captura de Esteves. Mayor, ¿todo en orden? Preguntó el teniente mayor. Todo perfecto. Sospechoso detenido, confesión obtenida. Ahora llamaremos a los peritos, aquí está enterrado el cuerpo de la víctima. Alejandro suspiró aliviado. La parte más peligrosa de la operación había terminado con éxito. Y ahora, dijo Esteves, vamos a su casa por Elena Vega. Creo que después de presentarle la grabación de su confesión ella también decidirá contar la verdad. Herrero callaba sombríamente. Comprendía que el juego había terminado. 1 hora después en el patio de la casa 45 trabajaba toda una brigada, criminalistas, peritos, investigadores. Abrían el suelo de hormigón del sótano. A Elena Vega la arrestaron en casa. Al oír la grabación de la confesión del compañero, inmediatamente empezó a dar declaraciones, tratando de echar toda la culpa a Herrero. Yo no quería. Lloraba. Me obligó. Dijo que me mataría a mí y a la hija si no ayudaba. Cuente todo por orden, exigía el investigador. Víctor llevaba tiempo echándole el ojo a Catalina. Decía que era rica y parientes no tenía. Primero quiso casarse con ella, y luego decidió simplemente matarla y apoderarse del piso.
¿Y usted sabía de sus planes? Me enteré en el último momento. Dijo que ya era tarde para cambiar algo. Amenazó con que si no ayudaba, mataría a Mila y a mí. ¿Dónde está ahora su hija? No lo sé. Se echó a llorar Elena. Se escapó después de aquel caso. La buscamos por todas partes. El investigador anotaba las declaraciones. Alejandro se sentó en la habitación contigua y pensó en cómo explicar a Mila que su madre también estaba arrestada. Por la noche la pericia confirmó, bajo el suelo de hormigón del sótano efectivamente se encontraba el cuerpo de una mujer. La identificación preliminar mostró que era Carolina Morales. El caso está claro, dijo Esteves a Alejandro. Ambos sospechosos arrestados, pruebas materiales encontradas. Solo queda formalizar los documentos. ¿Y qué será de Mila? Oficialmente se quedará huérfana. A la madre le retirarán los derechos paternos, el padrastro no es pariente. Habrá que resolver la cuestión de la tutela. Alejandro reflexionó. Ignacio, ¿puedo adoptarla yo? Esteves le miró sorprendido. Teóricamente puedes. Pero eres soltero, nunca has tenido hijos. Pero tengo una hermana con familia, ingresos estables, buena reputación. Y lo principal, Mila confía en mí. No será fácil. Los órganos de tutela comprueban muy minuciosamente a los candidatos. Estoy dispuesto a pasar cualquier comprobación. Por la noche Alejandro volvió donde su hermana. Mila le recibió en la puerta, había estado todo el día sin encontrar sitio por la emoción. Alejandro. ¿Cómo fue todo? Les pillaron, pequeña. Ya no harán daño a nadie más. ¿Y qué será de mí ahora? Alejandro se sentó junto a ella. Mila, ¿quieres quedarte conmigo para siempre? ¿Convertirte en mi hija? Los ojos de la niña se iluminaron de alegría. ¿De verdad se puede? Se puede. Pero no será fácil. Habrá que pasar muchas comprobaciones, formalizar muchos documentos. Esperaré. Exclamó Mila y le abrazó. Alejandro, ¿no cambiarás de opinión? Nunca cambiaré de opinión, dijo firmemente. Ahora somos familia. Olga, que estaba en el umbral, sonreía entre lágrimas. Alex, ¿estás seguro? Absolutamente seguro. Esta niña me hizo comprender que hay cosas más importantes que el dinero y la carrera. Por la noche, cuando Mila se durmió, Alejandro miró largo rato por la ventana, reflexionando sobre todo lo ocurrido. Una semana antes era un abogado normal que vivía una vida medida y predecible. Y ahora se había convertido casi en padre y héroe a la vez. Le esperaban meses de procedimientos burocráticos, vistas judiciales, adaptación al nuevo papel. Pero no se arrepentía de nada. Porque lo más importante ya había ocurrido, la justicia había triunfado, y la niña pequeña que le había confiado su vida había encontrado una familia verdadera. Pasó un mes desde el arresto de Herrero y Vega. Las acciones investigadoras llegaban a su fin, el caso se preparaba para transmitirse al tribunal. La pericia confirmó definitivamente, el cuerpo del sótano pertenecía a Catalina Morales, causa de muerte, estrangulación. Mila por ahora fue colocada en un hogar infantil, donde Alejandro la visitaba regularmente. Alejandro, preguntó Mila en uno de los encuentros, ¿cuándo me convertiré en tu hija de verdad? Pronto, pequeña. Esperemos un poco más. El procedimiento de adopción resultó efectivamente complicado. Los órganos de tutela exigían multitud de certificados, hacían comprobaciones de las condiciones de vivienda, hablaban con los vecinos. Alejandro tuvo que pasar reconocimiento médico y cursos para futuros padres adoptivos. Pero lo más difícil fue explicar a Mila la verdad sobre su madre. Alejandro preguntó una vez por la noche, ¿por qué mamá ayudaba a Víctor a hacer cosas malas? Alejandro buscó largo rato las palabras correctas. ¿Sabes, pequeña? A veces los adultos hacen una elección incorrecta.
Tu mamá tenía mucho miedo de Víctor y pensó que, si no le obedecía, haría daño tanto a ella como a ti. Pero se podía huir o pedir ayuda a la policía, ¿no? Por supuesto, se podía. Pero tu mamá se confundió y no encontró la solución correcta. Mila calló, reflexionando sobre lo oído. ¿Y me quería? Te quería, por supuesto. Simplemente no sabía cómo protegerte. ¿Y tú sabes? Ahora sé. Y nunca más permitiré que nadie te haga daño. A mediados de junio se celebró el juicio. Tuvo que dar testimonio como testigo. Herrero se comportaba de forma desafiante, intentaba negar lo evidente. Su abogado afirmaba que la confesión había sido obtenida bajo coacción y que las grabaciones estaban falsificadas. Su señoría, declaraba el defensor, mi defendido fue inducido a error. Le dijeron que era una reunión de negocios y resultó ser una provocación. Pero las pruebas eran irrefutables. La grabación de la confesión, el cuerpo de la víctima, las declaraciones de Elena Vega, todo se componía en un cuadro único. El fiscal pedía para Herrero 15 años de privación de libertad, para Vega 10 años. El acusado Herrero cometió un crimen especialmente grave, decía el fiscal en el alegato final. Asesinato por motivos de lucro, con especial crueldad. Además, planeaba el asesinato de un testigo menor de edad, una niña de 6 años. Elena Vega lloraba en la sala del tribunal. Me arrepiento. Gritaba. No quería. Me obligó. El tribunal se retiró a deliberar. Alejandro esperaba en el pasillo junto con Esteves. ¿Cómo crees que será la sentencia? Preguntó. A Herrero seguro que le dan mucho tiempo, respondió el mayor. Y con Vega es más complicado. Formalmente es cómplice, pero hay circunstancias atenuantes. 2 horas después el juez anunció la sentencia. Declarar culpable a Víctor Herrero de cometer asesinato por motivos de lucro y condenarle a 14 años de privación de libertad en colonia penitenciaria de régimen estricto. Declarar culpable a Elena Vega de complicidad en asesinato y condenarle a 8 años de privación de libertad. Herrero escuchó la sentencia con cara de piedra. Vega se echó a llorar aún más fuerte. Después del juicio Elena, que estaba bajo custodia, le gritó a Alejandro. Alejandro, dijo entre lágrimas, ¿puedo ver a mi hija? Alejandro miró a esta mujer, la madre de Mila, que había ayudado al asesino a enterrar el cadáver. Elena, dijo duramente, perdió el derecho a llamarse madre en el momento en que accedió a participar en el asesinato. Mila ya no es su hija. Pero es mi sangre, exclamó Elena. La sangre no hace a una persona familia. La familia la hace el amor y la disposición a protegerse mutuamente. Y usted estaba dispuesta a matar a su propio hijo por dinero. Elena retrocedió como de una bofetada. Yo, no podía. Podía. Pero eligió el dinero en lugar de la hija. Viva con eso. Alejandro se dio la vuelta y salió del edificio del tribunal. Le daba lástima a esta mujer, pero Mila era más importante. La niña no debía ver a la madre que la había traicionado. En casa Mila le esperaba con impaciencia. ¿Y qué? ¿Les castigaron? Les castigaron, pequeña. A Víctor le metieron en la cárcel 14 años. Y a tú, madre 8. A mí no me da pena, dijo seriamente Mila. Ella no me eligió a mí. Alejandro se sorprendió de la sabiduría de esta niña. Mila, ¿quieres que tengas una nueva mamá? La niña reflexionó. ¿Te vas a casar con alguien? Aún no lo sé. ¿Tú cómo lo verías? Si es buena y nos quiere a ti y a mí, entonces se puede, decidió resueltamente Mila. En julio los órganos de tutela finalmente dieron permiso para la adopción. Alejandro pasó todas las comprobaciones y comisiones, confirmó su solvencia económica y preparación psicológica para la paternidad. Enhorabuena, dijo la empleada de tutela, desde el 1 de agosto Mila se convierte oficialmente en su hija.
Ese día organizaron una verdadera fiesta. Olga con la familia vinieron de visita, pusieron la mesa, compraron una tarta con la inscripción y feliz cumpleaños de la nueva familia. Alejandro, preguntó Mila, apagando las velas de la tarta, ¿ahora te llamaré papá? Si quieres, sonrió Alejandro. Quiero. Papá Alejandro, eres el mejor. Por la noche, cuando los invitados se fueron, Alejandro se sentó en el sillón y Mila se acomodó en sus rodillas con un libro de cuentos. Papá, dijo, cuéntame un cuento. ¿Cuál quieres? Sobre nosotros. Sobre cómo me encontraste y me salvaste. Alejandro reflexionó. Había una vez una princesita que se metió en problemas, empezó, y conoció a un caballero bueno que no pasó de largo. Mila escuchaba, acurrucada contra él, y Alejandro comprendía, esto no era un cuento. Esta era su historia verdadera. Historia sobre cómo dos personas solas se encontraron y se convirtieron en familia. Y tras la ventana brillaba el sol de agosto, prometiéndoles largos años felices juntos. Pasó un año desde la adopción. Mila fue al primer curso, y Alejandro por primera vez se sintió padre verdadero, preparando a la hija para el colegio, ayudando con los deberes, preocupándose por sus éxitos. La niña se adaptó rápidamente a la nueva vida. El psicólogo que recomendaron en los órganos de tutela le ayudó a superar el trauma. Gradualmente las pesadillas cesaron y la sonrisa empezó a aparecer en su cara cada vez más a menudo. Papá, dijo Mila una noche, en el colegio los niños preguntan por qué tengo apellido diferente al que tenía antes. ¿Y qué les respondes? Digo que me adoptaron. Algunos no entienden qué es eso. ¿Y cómo se lo explicas? Digo que es cuando la gente se convierte en familia no porque se parezcan, sino porque se quieren. Alejandro abrazó a su hija. Cada día se asombraba de su sabiduría y resistencia. En octubre ocurrió un acontecimiento que cambió de nuevo sus vidas. Alejandro se familiarizaba en Internet con documentos jurídicos sobre un nuevo caso, cuando se topó con un artículo sobre una fundación benéfica de ayuda a los niños. Dirigía la fundación una mujer llamada Ana Córdoba, psicóloga infantil que había perdido a su propio hijo en un accidente de coche y había dedicado la vida a ayudar a niños huérfanos. Algo en su historia conmovió a Alejandro. Se puso en contacto con la fundación y ofreció ayuda jurídica gratuita. Alejandro, dijo Ana por teléfono, esto es muy noble por su parte. Efectivamente, a menudo surgen problemas jurídicos, formalización de tutela, disputas con funcionarios, defensa de derechos de los niños. Se encontraron en la oficina de la fundación. Ana tenía 35 años, era hermosa, pero en sus ojos se leía profunda tristeza. Cuénteme de usted, pidió. ¿Por qué decidió ayudar a los niños? Alejandro contó la historia de Mila, sin entrar en detalles de la parte criminal. Entiendo, asintió Ana. Yo tengo otra historia. Mi hijo tenía 8 años cuando tuvimos el accidente. Yo sobreviví, y él no pudo terminar la frase. Lo siento mucho. Gracias. Después de esto comprendí que debía ayudar a otros niños. Es lo único que da sentido a mi vida. Empezaron a colaborar. Alejandro ayudaba a la fundación a resolver cuestiones jurídicas, participaba en procesos judiciales de defensa de derechos de los niños. Gradualmente entre él y Ana se entabló amistad. Mila se relacionaba con Ana con cautela. Papá, preguntó después de la primera visita de Ana a casa, ¿la tía Ana quiere convertirse en mi mamá? No lo sé, pequeña. ¿Tú cómo lo verías? Es buena, pero triste. Me da pena. ¿Por qué pena? No tiene familia. Está sola, como estábamos nosotros antes. En noviembre ocurrió un acontecimiento que les acercó aún más. A Ana en la fundación le trajeron un niño de unos 5 años, Arturo. Los padres habían muerto en un incendio, no había parientes cercanos. El niño estaba en shock, no hablaba, tenía miedo de todos los adultos.
Alejandro se dirigió a Ana, quiero llevármelo a casa, pero los procedimientos de tutela son muy complicados. ¿Me ayudará? Por supuesto que ayudo. Mientras se tramitaban los documentos, Arturo vivía en el hogar infantil. Ana le visitaba cada día, pero el niño seguía cerrado y asustado. Papá, dijo Mila, ¿puedo ir a ver a ese niño? ¿Para qué? Yo sé cómo es eso, quedarse sola y tener miedo de todos. Tal vez pueda hacerme amiga suya. Alejandro accedió. Al día siguiente fueron los tres al hogar. Arturo estaba sentado en el rincón de la sala de juegos, sin participar en los juegos comunes. Mila se acercó a él y se sentó al lado. Hola, dijo. Me llamo Mila. ¿Y tú? El niño la miró silenciosamente. Sé que estás triste, continuó Mila. Yo también estaba triste cuando me trajeron aquí. Pero luego conocí a papá y me llevó a su casa. Arturo por primera vez mostró interés. ¿Y tus mamá y papá? Eran malos. ¿Y los tuyos? Murieron, susurró el niño. Lo siento. Pero ¿sabes qué? La tía Ana quiere convertirse en tu mamá. Es muy buena. Mila tomó al niño de la mano. ¿Quieres que te enseñe los juguetes? ¿Y luego jugamos juntos? Para sorpresa de los adultos, Arturo asintió. Por primera vez en un mes sonrió. Mila, dijo en voz baja Ana a Alejandro, su hija hace milagros. Conoce lo que es el dolor, respondió Alejandro. Por eso sabe ayudar a otros. En diciembre Ana adoptó oficialmente a Arturo. El niño gradualmente se fue descelando, empezó a hablar, a jugar con otros niños. Mila, dijo una vez, la tía Ana dice que tienes papá. Y yo ahora tengo mamá. ¿Significa que ya no estamos solos? Sí, estuvo de acuerdo Mila. Arturo asintió. En la noche de Año Nuevo Alejandro y Ana hablaron largo rato en la cocina, mientras los niños dormían. Alejandro, dijo Ana, nunca pensé que podría volver a amar. Después de la muerte de mi hijo me parecía que el corazón había muerto. ¿Y ahora? Ahora comprendo que Arturo me devolvió la capacidad de amar. Y usted me mostró que se puede crear familia no solo por vínculos de sangre. Alejandro le tomó la mano. Ana, yo tampoco pensé nunca en la familia. Trabajo, carrera, eso era todo. Y luego Mila cambió mi vida. Me mostró que hay cosas más importantes que el dinero y el éxito. ¿Y qué propone? Propongo convertirnos en familia verdadera. Los cuatro. Usted, yo, Mila y Arturo. Ana calló largo rato. ¿Y los niños cómo lo verán? Preguntémosles mañana. Por la mañana del 1 de enero Alejandro y Ana reunieron a los niños en el salón. Mila, Arturo, empezó Alejandro, queremos consultarles. ¿Cómo ven que vivamos todos juntos? ¿Una gran familia? Mila y Arturo se miraron. ¿Y la tía Ana será mi mamá? Preguntó Mila. Si quieres, asintió Ana. ¿Y el tío Alejandro será mi papá? Preguntó Arturo. Por supuesto, sonrió Alejandro. Entonces sí. Exclamaron los niños a coro. En febrero Alejandro le pidió matrimonio a Ana. La boda la celebraron en mayo, en el aniversario del primer encuentro con Mila. Papá, dijo Mila el día de la boda, ¿recuerdas que hace un año te pregunté sobre la nueva mamá? Recuerdo. Encontraste la mejor. Nos quiere a ti, a mí y a Arturo. ¿Y tú la quieres? Mucho. Y a Arturo también. Ahora tenemos familia verdadera. Por la noche, después de la celebración nupcial, Alejandro estaba en el balcón y miraba las estrellas. Se le acercó Ana. ¿En qué piensas? Preguntó. En cómo todo cambió en 2 años. Si entonces me hubieran dicho que una niña hambrienta junto a un café cambiaría toda mi vida, no lo habría creído. ¿Y ahora?
Ahora comprendo que el destino nos lleva hacia las personas que necesitamos. Y ellas también nos necesitan a nosotros. Ana se apretó contra él. ¿Sabes, Alejandro? Mucho tiempo me culpé de la muerte de mi hijo. Pensaba que si hubiera sido más atenta, más cuidadosa. Pero ahora comprendo, él me envió a Arturo. Y a ti con Mila. Todos nos necesitamos mutuamente, estuvo de acuerdo Alejandro. De la habitación llegaron voces infantiles, Mila y Arturo discutían algo antes de dormir. Nuestros niños, sonrió Ana. Nuestra familia, corrigió Alejandro. Y sabía que esto era para siempre. Pasaron 5 años desde que Alejandro conoció a la niña hambrienta junto al café. Mila creció hasta convertirse en una niña inteligente y buena de 11 años, que estudiaba bien en el colegio y ayudaba a su hermano menor Arturo con las tareas. La familia Romero vivía en un espacioso piso de 4 habitaciones. Alejandro continuaba trabajando de abogado, pero ahora dedicaba la mayor parte del tiempo a los asuntos de la fundación benéfica, que con Ana habían ampliado considerablemente. Papá, dijo Mila durante la cena, ¿recuerdas cómo nos conocimos? Por supuesto que recuerdo. Te acercaste a mí y dijiste, tío, déjame morder. Y no me echaste, sino que me diste de comer. Y luego creíste mi historia, aunque era pequeña y estaba sucia. Te creí porque decías la verdad. Y porque en tus ojos no había invención infantil, sino miedo verdadero. Arturo, que había cumplido 10 años, escuchaba atentamente. ¿Y qué habría pasado si papá no te hubiera creído? Preguntó. No lo sé, respondió seriamente Mila. Probablemente la gente mala habría quedado impune. Y yo, no habría conocido a la familia verdadera. Ana acarició a su hija en la cabeza. Lo principal es que todo terminó bien. Los malvados están castigados y estamos todos juntos. En ese momento sonó el teléfono. Alejandro miró el identificador de número, llamaba Ignacio Esteves. Alejandro, dijo el mayor, hay noticias sobre tu viejo caso. ¿Qué noticias? Herrero presentó apelación. Quiere revisión de la sentencia. Alejandro frunció el ceño. ¿Con qué fundamento? Afirma que fue calumniado, que las grabaciones están falsificadas. Se encontró nuevo abogado, este insiste en violaciones procesales. ¿Es serio? Difícilmente cambia algo. Las pruebas son demasiado contundentes. Pero habrá que participar de nuevo en vistas judiciales. Después de la conversación Alejandro colgó pensativo. ¿Qué pasó? Se preocupó Ana. Herrero intenta apelar la sentencia. Mila palideció. ¿Significa que puede salir en libertad? No, pequeña. Es solo una formalidad. Pero posiblemente tenga que volver a dar testimonio en el tribunal. ¿Y a mí también me van a llamar? No creo. Entonces eras demasiado pequeña, tus declaraciones fueron solo motivo para comenzar la investigación. Pero por la noche Mila no podía dormir. Alejandro la encontró sentada en el alféizar de la ventana de su habitación. ¿No duermes? Tengo miedo, reconoció honestamente la niña. ¿Y si realmente sale? ¿Y si nos encuentra? Alejandro se sentó junto a su hija. Mila, escúchame atentamente. Herrero no saldrá en libertad. Hay demasiadas pruebas de su culpabilidad. Y aunque pasara lo increíble, mamá Ana y yo te protegeremos. Pero aún a veces le veo en sueños. Y recuerdo aquel sótano. Es reacción normal. Viviste un trauma y la memoria de él permanece. Pero ves que la vida puede ser hermosa a pesar de los malos recuerdos. Mila se apretó contra su padre. Papá, si no hubiera sido por aquella historia, ¿nunca nos habríamos conocido? Probablemente no. Entonces hasta estoy agradecida de que pasara. Porque ahora tengo familia. Alejandro abrazó a su hija más fuerte. Esta niña nunca dejaba de sorprenderle con su sabiduría.
Un mes después se celebró la vista del Tribunal de Apelación. Alejandro dio testimonio, confirmando todas las circunstancias del caso. El nuevo abogado de Herrero intentaba encontrar violaciones procesales, pero sin éxito. Su señoría, decía el defensor, mi defendido fue inducido a error. Le dijeron que era una reunión de negocios y resultó ser provocación por parte de los órganos de orden público. Señor abogado, respondió el juez, su defendido contó voluntariamente sobre el crimen cometido, mostró el lugar del enterramiento del cuerpo, dio detalles que solo conocía el asesino. Nadie le coaccionó para esto. La apelación fue rechazada. Herrero se quedó en la cárcel. Después de la vista se acercó a Alejandro un periodista joven. Alejandro, ¿puedo hacerle unas preguntas? Escribo un artículo sobre cómo los ciudadanos corrientes ayudan a la justicia. ¿Sobre qué quiere preguntar concretamente? ¿Qué le obligó a arriesgar la vida por un niño ajeno? Podía simplemente entregar la niña a la policía y olvidarse de ella. Alejandro reflexionó. ¿Sabe? Cuando ves a un niño asustado y hambriento que pide ayuda, no piensas en los riesgos. Solo piensas en cómo ayudarle. Pero usted fue mucho más allá de la simple ayuda. Llevó a cabo investigación propia, arriesgó la vida. Porque comprendí, si no lo hacía yo, nadie lo haría. Los policías están atados por procedimientos, necesitan pruebas. Y yo tenía solo declaraciones de un niño asustado. ¿Y les creyó? ¿Y usted no habría creído si hubiera visto sus ojos? En ellos había tal dolor, tal miedo. Los niños no saben mentir así. ¿Se arrepiente de haberse metido en esta historia? En absoluto. Mila cambió mi vida a mejor. Me mostró que hay cosas más importantes que la carrera y el dinero. El artículo salió una semana después bajo el titular El abogado que creyó a una niña. En él se contaba detalladamente sobre el caso Herrero y sobre cómo Alejandro salvó a Mila. Papá, eres famoso. Se alegraba Mila, leyendo el artículo en internet. Famosos somos los dos, sonrió Alejandro. Tú también eres heroína de esta historia. No soy yo la heroína, sino tú el héroe. Me creíste cuando nadie habría creído. Por la noche vino a visitarles Olga con la familia. Tomándote discutieron el artículo. Alex, dijo la hermana, ¿recuerdas cómo entonces trajiste a casa a nuestra niña asustada? Pensé que te habías vuelto loco. ¿Y ahora? Ahora comprendo, era el destino. Mila te necesitaba, y tú a ella. Tío Alejandro, intervino el sobrino, ¿no tenías miedo entonces? Mucho miedo. Pero sabía que debía ayudar. ¿Y si todo hubiera terminado mal? Entonces al menos habría sabido que intenté hacer lo correcto. Después de la marcha de los invitados, Alejandro se sentó en el despacho y revolvió viejos documentos del caso Herrero. Entre los papeles encontró las primeras fotografías de Mila, las que hizo Ana Serrano en el café el primer día de su conocimiento. En la imagen había una niña delgada y asustada en vestido sucio. Y ahora era una escolar feliz y segura de sí misma de 11 años, que ayudaba a otros niños en la fundación y soñaba con convertirse en psicóloga infantil, como su madre adoptiva. Papá, Mila se asomó al despacho, ¿qué miras? Fotografías viejas. ¿Quieres ver cómo eras cuando nos conocimos? Mila se acercó y miró la imagen. Era tan fea, se rió. Sucia, delgada, asustada. Eras preciosa. Y muy valiente. Pero no era valiente. Tenía miedo de todo. La valentía no es ausencia de miedo. Es la capacidad de hacer las cosas correctas a pesar del miedo. Me contaste la verdad aunque tenías miedo. Eso es verdadero valor. Mila abrazó a su padre. Papá, ¿sabes qué es lo que más valoro de nuestra historia? ¿Qué? Que no pasaste de largo. Mucha gente habría pasado de largo junto a una niña hambrienta, pensando que no era su problema. Y tú te paraste. Y eso cambió toda mi vida,
sonrió Alejandro. Y la mía también. Ahora tengo familia verdadera, y sé que es el amor. Esa noche Alejandro no pudo dormir largo rato, pensando en el camino recorrido. 5 años antes era un abogado exitoso pero solitario. Ahora era un hombre de familia feliz, que había encontrado el sentido de la vida en ayudar a otros. Y todo empezó con las simples palabras de una niña pequeña: tío, déjame morder. A veces los encuentros más importantes de la vida ocurren completamente inesperados. Y lo principal es no pasar de largo cuando el destino tiende la mano. Pasaron otros 3 años. Mila estudiaba en 8º curso y era una de las mejores alumnas del colegio. Arturo terminó 4º curso y se aficionó a la informática. La familia Romero se convirtió en familia adoptiva ejemplar. A ellos se dirigían a menudo pidiendo consejo otros posibles adoptantes. La Fundación Benéfica bajo la dirección de Ana se convirtió en una de las organizaciones más eficaces de ayuda a los niños de la ciudad. En estos años ayudaron a encontrar familias para más de 100 niños huérfanos. Mila, dijo Ana durante el desayuno del sábado por la mañana, hoy vendrá una periodista de un canal federal. Quiere filmar un reportaje sobre nuestra fundación para el Día de Protección de los Niños. ¿Me van a filmar? Se preocupó la niña. Solo si tú quieres. Puedes contar tu historia, ayudará a otros niños a creer que siempre hay salida. Mila reflexionó. ¿Puedo primero consultarlo con papá? Por supuesto. Alejandro en ese momento estaba en su despacho, se preparaba para un importante proceso judicial. Ahora se especializaba en casos de defensa de derechos de los niños y se consideraba uno de los mejores abogados en esta área. Papá, llamó Mila, ¿puedo hablar? Siempre se puede, sol mío. ¿Qué pasó? Mila contó sobre el próximo rodaje. No sé si vale la pena contar a todo el país nuestra historia, confesó. ¿Y si la gente piensa algo malo? ¿Y qué malo pueden pensar? Pues, que no era necesaria para nadie, que me abandonaron los padres. Alejandro dejó los documentos y miró atentamente a su hija. Mila, tu historia no es historia sobre cómo te abandonaron. Es historia sobre cómo sobreviviste, cómo encontraste fuerzas para pedir ayuda, y cómo conociste a gente que esa ayuda prestó. Pero no a todos los niños les va tan bien. Precisamente por eso tu historia es importante. Muestra que incluso en la situación más desesperada no hay que rendirse. Y que entre los adultos hay quienes están dispuestos a ayudar. ¿Y no te importa si cuento sobre ti? Mila, estoy orgulloso de nuestra historia. Cambió mi vida a mejor, me dio familia, me enseñó a entender qué es realmente importante en la vida. Entonces acepto. Tal vez ayude a alguien más. El rodaje transcurrió en casa. La periodista Elena Santamaría resultó ser una mujer inteligente y táctil que sabía hablar con los niños. Mila, preguntó, ¿recuerdas aquel día cuando conociste a tu papá? Por supuesto que recuerdo. Tenía mucha hambre y estaba asustada. Me acerqué a la primera persona que me pareció buena. ¿Por qué precisamente a él? Tenía ojos buenos. Y no me ignoró, no pasó de largo. ¿Y qué sentiste cuando te creyó? Primero no creí que un adulto pudiera escuchar a una niña y tomar en serio sus palabras. Luego comprendí que papá era especial. No solo escuchó, sino que ayudó. ¿Daba miedo contar la verdad? Mucho miedo. Tenía miedo de que no me creyeran, de que me devolvieran a casa con aquella gente. Pero comprendía que si no contaba, la gente mala seguiría haciendo cosas malas. La periodista se dirigió a Alejandro. Alejandro, ¿qué le obligó a creer a la niña? Sus ojos, respondió sin vacilar. En ellos había tal dolor, tal miedo adulto. Los niños no saben fingir a tal nivel. Pero usted arriesgó la vida metiéndose en esta historia. ¿Sabe? Cuando ves a una niña en problemas, no piensas en los riesgos. Solo piensas en cómo ayudar. ¿Y ahora, muchos años después, se arrepiente de algo?
solo de que podría haber hecho más. Mila no es la única niña que necesita ayuda. Hay miles de tales niños. ¿Por eso crearon la fundación? Por eso mi mujer y yo decidimos dedicar la vida a ayudar a los niños. Cada niño merece amor y protección. Entró en cuadro Ana con Arturo. Y este es nuestro hijo menor, le presentó a la periodista. Arturo, cuenta cómo llegaste a nuestra familia. Me llevó a papá y mamá Mila, dijo seriamente el chico. Cuando era pequeño y estaba muy triste, se hizo amiga mía. ¿Y no tenías miedo de la nueva familia? Tenía miedo. Pero Mila dijo que tener miedo es normal, lo principal es dar a la gente la oportunidad de mostrar que son buenos. ¿Y ahora eres feliz? Mucho. Tengo mamá, papá y hermana. Y sé que me quieren. Después del rodaje la familia se quedó largo rato sentada tomando té, discutiendo el día pasado. Papá, dijo Mila, ¿cómo crees que nuestra historia ayudará a otros niños? Estoy seguro de que ayudará. Los niños comprenderán que no hay que temer pedir ayuda a los adultos. Y los adultos, que no se puede pasar de largo junto al dolor ajeno. Y yo quiero, cuando sea mayor, ayudar también a los niños, anunció Arturo. Y yo también, le apoyó Mila. Quiero convertirme en psicóloga infantil, como mamá Ana. Entonces nuestro trabajo continuará, sonrió Ana. El reportaje lo mostraron por televisión una semana después. Causó enorme impresión en los espectadores. A la fundación empezaron a llegar llamadas de gente que quería ayudar o adoptar niños. Pero la llamada más importante llegó esa misma noche. Llamaba una mujer llamada Teresa. Alejandro, dijo emocionada, vi el reportaje sobre ustedes.